CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Aquí tenemos 5 ejemplos. Un banco, una aerolínea norteamericana, una aerolínea europea, un retailer, top 3 retailer americano y un retailer de luxo, americano. Lo que podemos ver, todos ellos, de una manera u otra, tienen problemas con automatización, con ataques automatizados. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo las tecnologías presentes pueden ayudar a solucionar estos problemas de ataques y evitar ataques y fraude a sus empresas. Muchas gracias y buena sesión para todos. Gracias, Marco. Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Entonces, como Marco ya ha introducido la idea, nuestra sesión de hoy es para hablar de cómo los bots se encuentran actualmente y cómo las aplicaciones web, las aplicaciones móviles son víctimas de los bots y o que pasa por detrás de los bots en contexto de las fraudes automatizadas y también de las fraudes manuales. Entonces, la idea es hablar de esto, de cómo los bots han evolucionado, cómo nosotros hacemos la detección de esta evolución, de cómo los bots hacen y cómo los atacantes constantemente hacen cambios en sus técnicas. Pero empezando con la idea de la evolución de los bots. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los bots han evolucionado mucho con el tiempo. Entonces, normalmente, cuando pensamos en bots, tenemos una distinción de 3 generaciones. Entonces, se empezó los bots más simples con la idea de que los bots hacían solo el scraping de los contenidos de las páginas. Algunos bots un poquito más avanzados de la generación 1 hacían un carding, que es probar números de tarjetas de créditos, y otros hacían spams utilizando algunos abusos de los formularios de las páginas. Después, los bots se cambiaron un poquito, evolucionaron un poquito para la generación 2 y se empezó a ver los bots haciendo también ataques de DDoS en la capa 7. Entonces, la idea de esos bots era poner abajo una aplicación mobile, una aplicación web y también hacer unas fraudes automatizadas con el contexto de las propagandas, del marketing. Entonces, cuando Google tiene su algoritmo que genera los banners, las propagandas de las páginas y hace pagos basados en clics en estas propagandas, en estos banners, también se creó los bots para hacer estos tipos de fraudes, para generar más pagos desde Google a sus clientes. Pero en la generación 3 de los bots, nosotros empezamos a ver que los bots, los atacantes, los creadores de los bots, lograron crear bots que son capaces de hacer ataques más sofisticados. Entonces, acá nosotros hablamos de ataques de credential stuffing, ataques de account takeover, abusos de APIs, pero principalmente ataques direccionados a lógicas de las aplicaciones. Entonces, acá nosotros vemos los bots haciendo abusos de los flujos de las aplicaciones y no exactamente haciendo una explotación de una vulnerabilidad. Entonces, los bots tienen el mismo comportamiento que una persona, hacen la misma movimentación en la página, interactúan con la página como una persona, como si fuera una persona, pero no es una persona. Entonces, acá nosotros tenemos la generación 3 con sus bots más avanzados. Y el OWASP, como el OWASP 10, el top 10 para las vulnerabilidades de las aplicaciones, también hay un OWASP para los ataques automatizados. Entonces, hay como 21 categorías de OWASP solo de ataques automatizados que son hechos por los bots.
Entonces, los bots son, hay bots buenos, hay bots malos, hay bots muy peligrosos, pero el contexto de un bot es una especie de un malware. Entonces, la idea es que un atacante crea un bot y este bot sea instalado en muchas computadoras por el mundo como una infección de un virus, como una infección de un malware. Y este bots van a se comunicar con una botnet donde recibe los comandos, por ejemplo, para empezar los ataques, para empezar los credential stuffing, para empezar los scrapings, para empezar todo lo que sea automatizado contra las páginas, contra la aplicación. Entonces, hay bots muy peligrosos. Y por detrás de los bots hay un mercado que los atacantes, las personas, los defraudadores utilizan para comprar los bots. Entonces, como hay muchas y muchas máquinas, muchas computadoras contaminadas con los bots, lo que hace los atacantes, los defraudadores, es acceder a un marketplace como este Genesis, que hay muy conocido, que es muy conocido en la internet, para comprar un bot y obtener, por ejemplo, credenciales, obtener un bot para ejecutar algún tipo de fraude. Y cuando hablamos de algunos tipos de fraudes, cuando hablamos de algunos tipos de automatización que no son detectados por herramientas de seguridad como WAFs, como la IPS, empezamos normalmente hablando de ataques direccionados a los flujos de login, los flujos de logueo. Mira, vemos a todo tiempo en los periódicos, diariamente, muchos casos donde hubieron ataques y hubieron pasamientos de datos, de informaciones personales de personas, informaciones de ubicaciones, informaciones de sus IDs, informaciones de usuarios de contraseña. Entonces, hay una gran disponibilidad de informaciones, de credenciales gratuitamente en la internet. Entonces, lo que lo hacen los creadores de los bots en el contexto de un logueo es lo que nosotros llamamos de credential stuffing. Credential stuffing es una técnica donde un bot utiliza una base muy grande de credenciales para probar esta base contra muchas y muchas aplicaciones distintas y empresas distintas. La idea es que en una base, por ejemplo, con 10 millones de credenciales, estos creadores de estos bots tengan como cientos, mil credenciales que son credenciales válidas, que estos individuos, estos tipos pueden tomar estos 10,000 usuarios que son válidos y vender a un otro grupo para hacer una fraude manual. Entonces, la idea de credential stuffing es muy simple, pero es muy efectiva, porque las personas normalmente se utilizan las mismas contraseñas en muchos servicios distintos. Entonces, es decir, si hay, por ejemplo, una cuenta que está válida en una compañía A, probablemente esta cuenta, este mismo usuario, esta misma contraseña está válida en una compañía B. Entonces, estos defraudadores tienen acceso a muchas cuentas, a muchos sistemas, a muchas aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, esta es la cuestión del credential stuffing y cómo los bots lo hacen. Pero también hay muchos otros ejemplos de automatización hechas utilizando los bots. Yo voy a empezar con algunos ejemplos de compañías de viajes, de compañías de turismo, también de compañías de finanzas. Pero imagina que cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google para un vuelo, para que sea, para un ticket, nosotros vamos a acceder a la página de Google, vamos a poner la búsqueda, por ejemplo, vuelo de Brasil para Argentina. Y lo que va a pasar es que Google va a traer los resultados de los vuelos, no exactamente de la página de la compañía aerolínea, pero sí los vuelos directamente. Entonces, esto es la consecuencia de un bot, en este caso un bot de Google, que no es exactamente un bot malicioso, pero sí es una automatización que está haciendo scraping de este contenido de la compañía de vuelos A, la compañía de vuelos B, C, y haciendo un ranking
para hacer la venda de este ticket utilizando la plataforma de Google y no exactamente la plataforma de esta compañía. Entonces, este es un ejemplo de una automatización que no es exactamente mala, pero es muy importante que las empresas tengan la visibilidad de lo que está pasando. Otro ejemplo, acerca de los acentos de un vuelo. Hay bots especialistas en hacer las reservas de los acentos de los vuelos de forma automatizada. Entonces, las personas normales no tienen la opción de obtener un asiento porque eso ya fue hecho por un bot. Este otro ejemplo. Uno más, este más peligroso, un ejemplo para los hoteles, las cadenas de hoteles. Cuando nosotros empezamos a hacer una reserva de una ubicación, por ejemplo, lo que pasa por detrás, el algoritmo pone esta ubicación en hold por un tiempo. Entonces, si hay un bot haciendo reservas automáticamente, esta cadena de hotel va a estar indisponível por un periodo. Entonces, acá hay un prejuicio directo en el ingreso de la plata de los clientes de reserva de ubicaciones. Pero también hay otro ejemplo, creación de cuentas automatizadas. Mira, los defraudadores necesitan tener cuentas para que ellos hagan sus fraudes y no sean detectados. Entonces, también hay muchos bots especializados en crear cuentas automáticamente utilizando datos que están disponibles en la Internet. Nosotros vimos a todo tiempo cuentas creadas con informaciones de proveedores de China, con informaciones de correos de China, hasta el punto de tener también cuentas creadas en redes sociales con informaciones falsas para que un defraudador haga, por ejemplo, una fraude más especializada, una fraude asociada, por ejemplo, a money laundering, que así sea. Otro ejemplo, recuperación de claves. El flujo de recuperación de claves normalmente no es un flujo donde nosotros tenemos una preocupación. Pero este flujo es muy peligroso porque un atacante, un bot, puede hacer intentos automatizados para confirmar si este cliente, este correo, es o no es un cliente de esta compañía A, compañía B. Entonces, si hay acá una automatización contra el flujo de recuperación de claves y acá hay una respuesta de la aplicación, ok, este correo está en mi base de datos, no, este correo no está en mi base de datos, el atacante tiene esta información para hacer una fraude manual posteriormente. La misma cosa para scraping de precios. Entonces, como hay muchos casos de agregadores de precios, de sitios que hacen ranking de precios de productos, por ejemplo, nosotros vimos a todo tiempo también bots especializados en hacer scraping de productos de las páginas de las tiendas, los precios de las tiendas. Y mira que para que estos bots, estos defraudadores hagan este scraping, ellos necesariamente hacen cambios en los user agents de las peticiones para que las herramientas de seguridad no sean listas para detectar este tipo de técnica. Otro caso, el caso de los gift cards. Los gift cards son un método donde los defraudadores pueden hacer las fraudes sin detección, porque no hay una forma de asociar, por ejemplo, un gift card a una persona. Solo utilizamos un gift card que es disponibilizado por una tienda, por ejemplo. Entonces, si hay un bot haciendo validaciones de gift cards a todo tiempo, este bot va a tener los gift cards que son válidos y vender este gift card en un mercado negro, por ejemplo. Otro, para los tickets de los conciertos, cuando intentamos hacer una compra de un ticket para un concierto y no hay más tickets disponibles, es la consecuencia de los bots. Pero lo mismo se aplica a productos. Por ejemplo, mira, si hay un producto nuevo, exclusivo en la tienda A, y hay un bot y compra todo el stock de este producto en la tienda A, lo que va a hacer es que este defraudador va a
tomar este producto y vender en eBay, en Mercado Libre, por un precio más alto. Entonces, hay muchos casos también donde hay compras automatizadas de productos en tiendas virtuales. Ahora, hablando un poquito de finanzas, nosotros también tenemos con muy cantidad de situaciones donde hay lo que nosotros llamamos man in the browser, que es un malware que toma una sesión de una persona que está accediendo a su cuenta, en su cuenta de su banco. Entonces, cuando la persona está intentando acceder a su cuenta, está en su proceso de logueo, el malware está por detrás capturando la sesión y intentando hacer una transferencia de dinero. Y cuando hay un request pela la contraseña, el malware llama a la persona para hacer un input de esta contraseña como si fuera para hacer el logueo, pero no, es para confirmar una transferencia. Entonces, hay casos como este también que nosotros tenemos en nuestros clientes acá. Otros más, la solicitación de tarjetas de crédito, la solicitación de empréstimos. Como estos son datos más especializados, pero son datos muy disponibles en la Internet, lo que nosotros vimos en este caso es que hay defraudadores manuales, hay farm de clics donde defraudadores están a todo tiempo intentando hacer solicitaciones de tarjetas de créditos con datos robados. Entonces, también es una forma de automatización más avanzada, pero es muy importante también porque es muy peligrosa. Otro, para las compañías de seguros. Las compañías de seguros, por ejemplo, cuando hay un bot, hace una cotación automatizada, lo que pasa es que hay un costo operacional para esta compañía que va a intentar contactar a esta persona que no existe, que hizo esta requisición de una cotación. La idea de que los defraudadores utilicen esta técnica para obtener la forma como una aseguradora construye este precio. Entonces, es una manera de hacer una ingeniería reversa de la especificación de una aseguradora. Otros casos de fraudes con los impuestos. Entonces, cuando nosotros tenemos las fases de pagos de impuestos y el gobierno hace la devolución de parte de los pagos, los bots, los defraudadores automatizados, acceden a las páginas y hacen cambio en los números de las cuentas para que el pago del gobierno no siga a nosotros, pero sí a las cuentas de los defraudadores. Y otro ejemplo, las telcos. Cuando nosotros tenemos una cuenta en una telco, en esta cuenta hay muchas informaciones. Por ejemplo, mis informaciones de direcciones de mi ubicación, mis informaciones de los números de mi teléfono, mis informaciones personales de mi ID, muchas veces informaciones de mi tarjeta de crédito. Entonces, todo lo que sea. Y si la operadora, la telco, también permite que yo, mi cliente de esta operadora, tenga acceso a mis SMS o que sea por su portal, por su aplicación, este defraudador también va a tener acceso a ese SMS y a sus mensajes de correo de voz. Entonces, hay muy valor para un defraudador en una cuenta de una telecom. Un ejemplo, muchas telecoms permiten que sus clientes tengan un upgrade de su celular después de un tiempo, después de una puntuación. Entonces, ese defraudador muchas veces accede a esta cuenta, llama a la operadora por teléfono, hace una solicitud de un upgrade en su teléfono, en su celular, y sale a una tienda física para obtener este celular con upgrade. Entonces, esto también es un caso de una fraude que es muy común para las operadoras. Pero hay otro aún más común, que es los servicios premiums. Entonces, hoy todos los clientes de las operadoras tienen, por ejemplo, un paquete de un HBO, de Netflix o de fútbol, donde el pago de este paquete es hecho para la operadora. Entonces, cuando hay una cuenta comprometida de una operadora, y en esta cuenta hay, por ejemplo, la asignatura de un HBO, asignatura de un Netflix, lo que pasa es que estos defraudadores toman esta cuenta y venden esta cuenta en los mercados negros.
Okay, entonces hay muchos casos. Y miren que todo lo que yo he dicho es la consecuencia de automatización, la consecuencia de abusos y no la consecuencia de una explotación, de una vulnerabilidad de una aplicación, pero sí un abuso de un flujo de negocio. Entonces, ¿qué pasa para entender, identificar, detectar y mitigar este tipo de problema? ¿Cómo nosotros podemos hacer? Y principalmente, ¿cómo lo hacer sin que tenga una fricción para su cliente final? Este es el punto importante. La experiencia de su cliente necesita ser la mejor, porque este cliente está utilizando sus servicios. Entonces, cuando una persona accede a una página de logueo, por ejemplo, esta persona hace movimientos en la página, hace movimientos con el mouse, pulsa las teclas de un teclado a su digitación. Entonces, hay una interacción entre la persona y la página. Entonces, una tecnología tiene que tener al alcance la capacidad de entender cómo es esa interacción de esta persona con la página. Lo mismo pasa para entender la interacción cuando no es una persona, cuando es un bot. ¿Cómo son las distinciones? ¿Cómo una persona interactúa con una página? ¿Cómo un bot interactúa con una página? Aún más, ¿cómo hace un malware? Muchas veces el malware no interactúa con la página. El malware solo captura la sesión y hace sus movimientos por la sesión. No hay un browser, no hay una interacción con la página. Entonces, es muy importante capturar estos pequeños detalles para entender. Aún más, con una persona está interactuando con la página, esta persona siempre va a hacer movimientos naturales. Entonces, es común que nosotros, personas, hagamos clics en puntos distintos de la página. Pero no, los bots normalmente necesitan respetar las coordenadas de la pantalla. Los bots son programas, los bots son scripts. Entonces, los bots necesitan respetar coordenadas de la pantalla, y mismo que sean coordenadas distintas, son coordenadas específicas. Entonces, es muy importante también capturar este tipo de detalles. ¿Cómo es el punto, por ejemplo, de una persona llenando un campo de logueo, un campo de contraseña? ¿Cómo es la velocidad de esta persona en todas las veces que esta persona accede a esta página? ¿Cómo nosotros vimos una persona hacer su comportamiento natural y cómo es este comportamiento natural en comparación, por ejemplo, con un comportamiento de un defraudador? Las personas normalmente llenan los campos de una aplicación con informaciones de memoria, automáticamente, de una forma natural. Los defraudadores no. Los defraudadores necesariamente están consultando una base, un archivo con un texto, con informaciones, por ejemplo, de UDO, informaciones de marco, y están llenando los campos consultando una información extra. Entonces, hay un comportamiento distinto entre una persona cliente de una aplicación y un fraudador utilizando datos que no son de este defraudador, son de una persona distinta. Y tener la capacidad de distinguir esto no genera una visibilidad como esta. Acá nosotros tenemos un comportamiento natural de clientes. Acá en la derecha tenemos un comportamiento que no es natural, que son los bots respetando las coordenadas de las pantallas. Y entre los dos, nosotros tenemos comportamientos que son de los defraudadores manuales, que hacen cosas que no son naturales, hacen cosas que no son exactamente como un bot, pero están en entre medio. Entonces, es muy importante obtener todos esos detalles de comportamiento, pero no solo del comportamiento. El browser también, el browser y el app, por ejemplo, en el celular también es una fuente muy grande de señales. Entonces, es muy importante que tenga también una tecnología que sea capaz de identificar estas señales del navegador. Sí, acá, cuál es el tamaño de la pantalla, cuáles son los plugins, cuáles son las fuentes, cómo este navegador, para qué plataforma este navegador fue creado, y así por delante. Entonces, sumando las informaciones de un navegador,
somando las informaciones de comportamiento, somando las informaciones de red, nosotros tenemos una telemetría muy importante, muy fuerte, para que los algoritmos de machine learning, los algoritmos de inteligencia artificial crean las estadísticas y las detecciones para decir, acá sí hay comportamientos de un bot, acá no hay comportamientos de personas, acá hay, por ejemplo, hay comportamientos de un defraudador en comparación con todos los clientes de esta compañía. Entonces, la idea es de obtener una gran cantidad de datos, de puntos de datos, para que un algoritmo sea capaz de identificar distinciones, de identificar o que pasa con esto. Pero, ok, una vez que estos atacantes, estos bots son detectados y son mitigados, ¿o qué pasa? Normalmente los atacantes están atacando una aplicación con la idea de obtener algún tipo de ingreso. Entonces, no hay un ataque solo por sí. Entonces, un ataque es una consecuencia de un ingreso para ese atacante. Entonces, cuando hay un bloqueo, cuando hay una mitigación, este atacante necesita hacer cambios en sus técnicas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Normalmente los atacantes empiezan con las técnicas más simples. Entonces, utilizan de scripts como curl, como Python, como SentryMBA, que son interesantes si logran hacer los ataques automatizados, pero son fácilmente detectados. Entonces, los atacantes empiezan cambiando los IPs, empiezan cambiando los ASNs, empiezan cambiando los orígenes de los países y también empiezan cambiando los tipos de IPs. Entonces, ellos hacen cambios normalmente en la capa de red, pero esto no es suficiente. Entonces, las contramedidas, las protecciones van sí detectar este tipo de cambio. Ahí sí, los atacantes empiezan con una cosa un poquito más avanzada, que es tener un browser y este browser empezar a hacer movimentaciones muy parecidas muy similares con, por ejemplo, una persona. Pero aún sí, acá hay señales muy fáciles de detectar que acá no es una persona y sí una herramienta haciendo una simulación de un browser. Pero sí, aún más, los atacantes siguen avanzando su técnica y más expertos utilizan herramientas como Selenium y herramientas como Phantom.js, que son herramientas muy listas para hacer la reproducción de comportamientos de personas. Entonces, hacen la argumentación del mouse, llenan los campos con la velocidad de una persona. Entonces, acá hay sí técnicas muy bien avanzadas que son más difíciles de ser detectadas. Entonces, cuando los atacantes están mucho motivados, muy motivados, lo que pasa es que ellos no utilizan más un framework para automatización y sí personas, un farm de clics. Entonces, acá son personas haciendo movimientos repetitivos, introduciendo datos en una aplicación, pero hay similaridades. Y para detectar este tipo de ataque, que es bien avanzado, solo hay una manera: sacando la telemetría de comportamiento, sacando la telemetría del browser, sacando la telemetría de la red y teniendo un componente de machine learning que está entendiendo que hace el procesamiento de todo que está siendo recolectado con la telemetría. Entonces, es muy importante tener una visibilidad de que los atacantes siempre lo hacen eso. Cuando logran a tener un ingreso como la consecuencia de este ataque, los atacantes sí van a hacer cambios en sus técnicas. Entonces, la idea es tener una tecnología capaz de detectar la telemetría, pero también tener un servicio administrado que sea capaz de hacer las detecciones de lo que nosotros llamamos de retooling. Entonces, una vez que el atacante se empieza a bloquear, el atacante se empieza a hacer su retooling, necesita tener un grupo de herramientas con los algoritmos de machine learning o que sea, pero también un grupo de personas que sean capaces de hacer los análisis manuales para
actualizar las contramedidas a todo tiempo y sí tener una protección de long term, siempre activa y siempre protegiendo. ¿Ok? Entonces, los atacantes siempre van a cambiar. La respuesta es siempre tener personas en un servicio administrados, utilizando herramientas de machine learning e inteligencia artificial para detectar los cambios y siempre poner las contramedidas activas. Ok, cerrando con un recap, ¿qué se trata Shape en el contexto del F5? Entonces, Shape fue una compañía que F5 adquirió en enero de 2020 y Shape creó una plataforma para detección de fraudes automatizadas y fraudes manuales. Entonces, es una nueva plataforma dentro de F5 que es capaz de hacer la detección basada en la telemetría, basada en servicios administrados y basadas en tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. Nosotros defendemos su aplicación contra los ataques manuales, los ataques automatizados. Nosotros entendemos el comportamiento de personas interactuando con tu página, de personas interactuando con su app para hacer la mitigación. Nosotros tenemos un JavaScript para las páginas web y tenemos un SDK para las aplicaciones mobile, donde estos dos componentes son listos contra técnicas de ingeniería reversa. Entonces no hay como hacer una reversión de la telemetría y de los señales que Shape F5 captura durante la interacción de sus clientes con la página. Hay un grupo especializado en el SOC con las herramientas de Machine Learning que están a todo tiempo actualizando las contramedidas, actualizando las mitigaciones de manera automatizada y proactiva. Hay muchos tipos distintos de deployments. Las tecnologías de Shape no son dependientes de los Big IPs, no son dependientes de la plataforma de F5. Entonces, si ustedes no cuentan con un Big IP, también pueden activar la tecnología de Shape. No hay acá una necesidad de tener un Big IP. Y Shape es un servicio administrado. Acá hay una suscripción que ya incluye un servicio administrado en esto. Y la idea de Shape final es hacer la protección de su aplicación contra la automatización, contra las fraudes automatizadas, contra las fraudes manuales. Y la consecuencia de esto es tener una experiencia mejor para su cliente que está interactuando con su página. ¿Ok? CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.